La verdad es que es un debate, este trámite, es un trámite, se nota porque ustedes tienen mayoría, pero no parecen tener mucho interés. Pero es un debate importante, políticamente muy importante. Políticamente importante porque afecta a centenares de miles, a millones de ciudadanos y porque afecta a la credibilidad del Gobierno de la nación y porque afecta al futuro de nuestro país. Un debate en el que los protagonistas debieran de haber sido las personas directamente afectadas por las medidas que toma el Gobierno, que ha tomado el Gobierno, y que, sin embargo, a primera hora de la mañana ha parecido que el debate era un duelo entre ustedes y ustedes. Y yo me preguntaba, lo hacía en el escaño con mis compañeros, ¿qué pensarán los pensionistas si nos están viendo? Porque el debate no somos nosotros, sino los pensionistas. Un poco vergonzoso, permítanme que les diga, y coincido en eso con el señor Olavarría y no me duelen prendas en coincidir con él tantas veces como tenga que coincidir. Es verdad, lo ha dicho también el señor Olavarría, esta es una Cámara legislativa y es una Cámara política. Es esencialmente eso, una Cámara política que tiene competencias legislativas. Y aquí el señor Olavarría ha hablado de derecho y ha hablado de leyes y ha hablado de normas que se contravienen. La portavoz del Grupo Popular ha hablado de la moral y de la legitimidad moral. Y yo no sabía que en esta Cámara se daban carnés de legitimidad moral. Si quiere, debatimos luego. Si nos dan la palabra, tenemos otro turno. Señora Díez, continúe con su intervención y no habrá debate. Señor No, el Matarí, debate lo ha abierto quien me ha interpelado. Díaz, señor Matarí, por favor, guarde silencio. Gracias, presidenta. Continúe usted con su debate. Decía que no sabía que se daban carnés de legitimidad moral en esta Cámara y que no los puede dar nadie, y mucho menos que se nos podía reñir a los diputados por utilizar un recurso constitucional que tenemos, que es impugnar las leyes que nos parezcan inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional, y que eso podía significar tacha de falta de legitimidad moral. El grupo parlamentario al que represento también irá al Tribunal Constitucional. Por cierto, se ha preguntado la portavoz del Grupo Popular por qué no fueron al Tribunal Constitucional en la reforma anterior, que era igual de injusta. Por cierto, esta diputada también votó en contra. Y, hombre, no va a ir al Tribunal Constitucional quien la pone en marcha. Pero yo digo, ¿por qué no fueron ustedes? Porque si ustedes hubieran ido al Tribunal Constitucional y nos hubieran ofrecido ir al Tribunal Constitucional con ustedes y hubiéramos creído que, además de injusta, era inconstitucional, hubiéramos ido. Porque ustedes tenían diputados, Unión, Progreso y Democracia no tenía. O sea que si ustedes hubieran ido y nos hubieran ofrecido ir y hubiéramos considerado, insisto, que era, además de injusta e inconstitucional, hubiéramos ido. Pero ustedes no fueron. Cuestión importante. O sea que yo les pregunto, ¿por qué no fueron? Esa es la pregunta. Y no porque no fueron los que las pusieron en marcha, porque ¿cómo iban a ir? Si era absolutamente injusta, naturalmente. No sé si inconstitucional, pero déjenme que les diga otra cosa. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional porque vamos a ir con el Grupo Socialista y con el resto de los grupos, porque creemos que, además de vulnerar la Constitución, creemos que es injusta. Porque el debate sobre las leyes no es para solamente, no debe de ser en una Cámara política como esta, que no es un tribunal, solamente si es legal o no es legal. Es si es justo o no es justo. Porque si es legal pero no es justo, cambiamos las leyes. En este caso es injusto y es ilegal desde nuestro punto de vista. Y porque es injusto y es ilegal, iremos al Tribunal Constitucional. Pero por las dos cuestiones. Pero, por favor, no nos den carnés de moralidad, que bastante gente hay dispuesta por el mundo a dar carnés de todo. Yo creo que de eso no nos tienen que dar. Es un debate, señora ministra, este de hoy, no solo sobre las medidas, y siento tenérselo que decir, lo que citaba el señor Olavarría ayer no se lo decía yo a usted, se lo decía al presidente del Gobierno. Es un debate sobre las mentiras. Las medidas son injustas.
son arbitrarias. Además, son inútiles desde el punto de vista del cumplimiento del déficit y de todas esas cosas que dicen ustedes cada vez que aplican una medida que recorta derechos a los ciudadanos. O sea, 4 puntos del PIB, 40.000 millones, son una nadería, como dice el presidente del Gobierno, si van destinadas a la banca y se convierten en deuda pública, y el 0,37 del PIB son inasumibles. No, es una decisión de voluntad política. Ustedes deciden, y lo deciden así, pero además desde ese punto de vista de resolver los grandes problemas del déficit y de la deuda, es que son irrelevantes estas medidas. Dice usted además, y por eso le digo que el problema no son solo las medidas, son fundamentalmente las mentiras. Dice usted además que, gracias, lo ha dicho en su intervención, que con este decreto, ha dicho, se aborda la revalorización. No, hombre, no se aborda la revalorización, se decreta la no revalorización. Vamos a utilizar las palabras para decir la verdad, no para ocultarnos detrás de ellas. En el decreto lo que se aborda es la no revalorización, no la revalorización. Dice además que asegura el pago de las pensiones, ¿no? El pago de las pensiones estaba asegurado. Está asegurado en el compromiso del Pacto de Toledo y está asegurado en España. O sea, no, lo que han hecho ustedes no es para asegurar el pago de las pensiones. Y ha dicho además que lo hacen con respeto al Pacto de Toledo. No lo hacen con respeto al Pacto de Toledo. Usted ha ido al Pacto de Toledo después de haber tomado la decisión y después de que el decreto ha entrado en vigor. Y muy bien, ha ido al Pacto de Toledo, es su obligación y además ha cumplido con ella, porque a veces ni siquiera cumplen con la obligación de ir a las comisiones. Y yo se lo reconozco. Y menudo papelón, por cierto, el suyo, señora ministra. Bueno, pero no ha ido al Pacto de Toledo a cumplir con el Pacto de Toledo, explicando una decisión que pensaban tomar antes de tomarla, a debatirlo previamente con los agentes sociales y después en el pacto con los agentes políticos y a tomar después la decisión, que a lo mejor no era unánime, que a lo mejor se rompía la unanimidad, pero hubieran hecho el recorrido que tenían obligación de hacer. No, tampoco han cumplido el Pacto de Toledo, que lo rompió también el Partido Socialista en la legislatura pasada, pero ustedes también. Por tanto, no venga a decirnos lo que no es cierto, lo que no es verdad, porque es que no contentos con haber faltado a la verdad hasta este momento y en esta materia a sabiendas, porque ustedes no vienen de nuevas. Ustedes no llegaron al Gobierno y se enteraron, sí, de algunas cosas probablemente se enteraron cuando llegaron al Gobierno que no sabían. Pero, a ver, de todas esas de las que dicen que no se enteraron cuando llegaron al Gobierno, porque ustedes gobernaban en media España. De todas esas cosas que se acusan mutuamente de déficit de facturas en los cajones, hombre, muchos de los cajones los abrían y los cerraban ustedes. Muchos de los problemas económicos que ahora estamos pagando han sido coautores. O sea, no, dejen ya de decir todas esas cosas para no cumplir con sus compromisos. Que no se habían enterado, porque no sería peor si no se habían enterado. Y no nos lo han dicho hasta ahora porque había procesos electorales en marcha y porque había que terminar con todos esos procesos electorales y porque nos quisieron engañar hasta el último momento. Y ya llegaron, bueno, lo mismo a usted tampoco se lo dijeron, yo no lo sé, pero llegó el momento en que no podían sostener más. A ver, el presidente del Gobierno ha dicho que no le ha forzado a nadie desde Bruselas. Voy a creérselo. O sea, si no se lo han impuesto desde Bruselas, ustedes se han autoengañado, que es peor o tan malo como engañar a los demás. Ustedes tenían conocimiento, ¿no tenían en enero? En diciembre, cuando tomaron posesión. Oiga, y en noviembre de este año, cuando votamos por unanimidad aquí una moción, comprometiéndonos a revalorizar las pensiones, a revalorizarlas de verdad, a que no perdiera nadie poder adquisitivo. ¿Lo sabían entonces o todavía no lo sabían? Oiga, que es que eso es peor todavía. Si tengo que creer que tampoco lo sabían, es que es peor, porque contra eso no hay estrategia posible, ¿eh? Contra alguien que no sabe a dónde va, ni conoce nada y va tomando decisiones y tiene el Boletín Oficial del Estado a su servicio, no hay estrategia posible. Nos pone en una situación de indefensión a todos los españoles tremenda. Por tanto, señora ministra, lamentándolo muchísimo, el debate sigue siendo Señora, no solamente, tiene que finalizar. No solamente
sobre las medidas, sino sobre todo sobre las mentiras. Mire, finalizo, sí, Presidenta, con una frase. Tommy Douglas, que fue un ministro canadiense que creó el sistema público de salud, reconocido en todo el mundo, en fin, dijo muchas cosas que son muy interesantes, pero yo le voy a dar una cita sobre algo que creo que viene al punto. La medida del valor de un gobierno no es solamente el Producto Interior Bruto, tampoco el equilibrio de la balanza internacional de pagos, no está solamente en las reservas de oro. El valor de un gobierno está en lo que hace por su gente. Eso es lo que hace grande a una nación. Señora ministra, no hagan más pequeña a esta nación. Si tienen previstas más medidas de aquí a final de año, de recortes en el sistema de pensiones, tengan el valor de advertírnoslo. Tengan el valor de hacerlo antes de hacer el Real Decreto. No hagan más pequeña esta nación, porque eso es hacer más pequeño el futuro de todos los españoles. Gracias, señora Díez.